VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Yo siempre he dicho que cuando tenemos algo bueno hay que repetirlo. Y en medio de esa búsqueda siempre de información, también de alguna u otra forma de poder guiar al público espectador, al público que está pendiente de VTV, que está pendiente de Entre Tuercas y Reglas, que por cierto, dicho sea de paso, hago este paréntesis, estamos ya en redes sociales como Conduce Ecuador con K. Conduce con K Ecuador. Y ahí hemos recibido muchos mensajes, hemos recibido muchos comentarios, tanto del programa Entre Tuercas y Reglas, como también de Avenida Gol y de Confesiones Nocturnas, exponiéndonos temas, haciéndonos preguntas, haciendo las consultas respectivas con diferentes invitados. Yo siento que este penúltimo invitado, porque tuvimos uno antes que él, abrió mucho el debate con respecto a lo que sucedía con una problemática y algo que nosotros no es que lo estamos de alguna u otra forma apalancando o lo estamos exponiendo como algo positivo, sino que los controles de alcoholemia sí, son importantes, evitan muchos accidentes de tránsito, pero asimismo cuando existen inconsistencias, bueno, de alguna u otra forma hay que decirlo y para eso están ellos. Son los profesionales a nivel jurídico y que además de eso, por supuesto, pueden dar su punto de vista y pueden realizar la defensa de una manera correcta. Entonces, creo que dejó disuelta muchísimo de las dudas que nosotros tenemos en el diario vivir y también incluso pudimos hablar y abordar otros temas. Entre esos habían salido muchas preguntas de la cuenta de TikTok. Un caso en particular que se convirtió en viral fue el tema de los parachoques y de los mataburros. ¿Cuáles son las diferencias? Es por esto que el día de hoy hemos decidido nuevamente invitarlo al abogado David Veintimilla para que nos pueda responder algunas, creo yo, dudas en esta especie de miscelánea de infracciones que pueden existir o incluso que nos pueda guiar, abogado, con respecto a qué es lo que termina diciendo la ley y qué es lo que en cambio se puede llegar a determinar al momento de hacer una impugnación. Yo siempre digo, aprendí ya el término impugnación, apelación, son dos cosas diferentes y que es importante también poderlo marcar y encontrarle de alguna u otra forma esa vía legal que no termine afectando al usuario, pero que tampoco de alguna u otra forma se termine vulnerando los derechos ni de la entidad como tal, ni de la persona que va conduciendo, en este caso el conductor del vehículo. Así que no solo el tema de parachoques, sino entre otros temas con respecto a la subida del sueldo básico, también hay que tener en cuenta que suben estos porcentajes y que sube también el valor. ¿Cuáles de estas infracciones ya quizás las debemos dejar a un lado o no les paramos mucha bola como comúnmente se dice, y otras que sí comienzan a agarrar un poco más de fuerza? ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de municipios y qué es lo que sucede cuando ya hablamos de reglamento de tránsito a nivel de todo el país? ¿Qué es lo que dice el COIP? También, por supuesto, esto lo vamos a estar abordando el día de hoy. Sin más preámbulos, abogado, nuevamente el agradecimiento hacia usted y la bienvenida, por supuesto, acá a Entre Tuercas y Reglas. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a la audiencia. Con respecto a lo de contravenciones en el tránsito por Alcotés, déjame decirte que este fin de semana ocurrió algo anormal. Pasamos de un 70% de hombres y un 30% de mujeres a un 60% de hombres y 40% de mujeres que están contraveniendo realmente temas de Alcotés. O sea, hay mujeres que ya están conduciendo con mayor intensidad y mujeres que ya están contraviniendo con temas de alcoholemia. Y eso es preocupante realmente. De hecho, se hizo bastante, no me atrevo a decir viral, porque no es un tema que nace en las redes sociales, pero se conoció que la viceprefecta de la SUAY, me parece, estuvo involucrada en un hecho casualmente con un control de Alcotés. Ella había manifestado en primera instancia, había entregado un documento que no era su identidad como tal, después había solicitado que le devuelvan la matrícula para ella ahora sí, en este caso colaborar con el control de
de alcoholemia, y bueno, se generó una polémica muy grande, existió incluso un comunicado, insisto, no me quiero equivocar, entiendo yo que es la viceprefecta de la SUAY, pero si me equivoco ahí me corrigen, no hay ningún problema. Y entonces se había dado justamente esto, y esto me hace mucho clic con el tema de que, bueno, hay un porcentaje en el que va aumentando de las mujeres también, control de alcoholemia y todo lo que conlleva esto. Quizás antes, en este caso, el vigilante o el agente de tránsito era un poquito más permisivo con el tema de las mujeres, o es que simplemente existió este fin de semana algo en el que todas las mujeres cayeron y similares. O sea, realmente el tema de la viceprefecta de la SUAY, me queda la duda si realmente le hicieron la prueba de alcoholemia y sobrepasó el umbral, o en su defecto lo que hablábamos ese día, que si te niegas a realizarte la prueba, se sobreentiende que estás por el máximo permitido de la ley. En este sentido, vi un pequeño clip, un pequeño video que de cierta manera ella decía, yo sí me quiero hacer la prueba, pero devuélveme la matrícula. Pero al final del día, el agente de tránsito es el que recaba tanto la matrícula como la licencia de conducir. Y ella efectivamente tenía que haberse hecho la prueba para descartar cualquier posibilidad de que en su momento estaba con grados de alcohol en la sangre. Al negarse a hacerse la prueba, se aplica lo que conversábamos ese día, que se sobreentiende por el máximo permitido de la ley, por ende le impusieron la pena de 30 días. Ahora, hay algo que me llama la atención en esto de aquí. Más allá de que no estás en condiciones, valga la redundancia, de condicionar a la gente de tránsito, ¿por qué si ella estaba solicitando simplemente la devolución de su matrícula por A o B motivo, no se le colaboraba directamente? O sea, lo puede recabar, lo puede tener, pero ¿qué tiene que ver mucho con el tema de la matrícula? Por último, la persona o el conductor ya está detenido. O sea, ¿qué puedes hacer mucho de esto de aquí? Porque lo leía también bastante en redes sociales que decía, bueno, el agente de tránsito está haciendo su control como tal, pero ¿por qué llevarlo o por qué hacerlo tan a rajatabla? Y después claramente en medio de esta negación quedarán muchos espacios como que, a ver, ella decía claramente en el video se ve, no me estoy negando, versus lo que lo podrá poner en el parte la gente que dice se negó como tal. Ella dice, no me estoy negando, pero la condición es que me devuelvas el documento que nada más te estoy pidiendo. Claro, en ese sentido recordemos que este tipo de documentación es documentación pública. O sea, la gente está en todo su procedimiento de retener tanto la matrícula como la licencia de conducir. ¿Por qué? Porque se está sobreponiendo sobre el interés superior de la ciudadanía, de una presunción de que está en estado de embriaguez y puede ocasionar un accidente, o peor aún, puede ocasionar la muerte de un ciudadano. Ahora, yo le pregunto, ¿la retención de este documento tampoco es que le corta o le pone un patrullero de delante y le dice no se puede movilizar? O sea, a eso es a lo que voy. Lo mismo que le consultaba con el tema de, a ver, se llevan el vehículo queda para investigación como tal, pero después si hay alguien que está en condiciones de poderlo manejar, en condiciones de poderse llevar ese vehículo, hay muchas cosas que no tienen mucha coherencia, ¿no? 24 horas, pero después de alguna u otra forma es, digamos, ese objeto que no puedes sacarlo hasta que hayas pagado la multa como tal. Por ahí es que ¿y qué sucede si es que ese carro era prestado o era de otra persona en este caso? ¿Qué sucede si ese vehículo, en este caso en particular, era para transporte de una persona adulta mayor o una persona que tiene o está bajo alguna condición a nivel de su salud complicada? Usted le está cortando durante todo ese tiempo eso de ahí. O sea, imagínense lo que puede llegar a suceder si ese vehículo servía para transportar a una abuelita de 95 años todos los días a sus diálisis, por ejemplo. O sea, partamos del hecho de que hay cosas que son incongruentes en eso de ahí, abogado. Sí, efectivamente, hay muchas cosas que de cierta manera la lógica del legislador lo ha impuesto así en el Código Orgánico Integral Penal. Sí, hay ciertas falencias, ciertos vacíos, pero de cierta manera lo que se obtiene con retener el vehículo por 24 horas es prevenir efectivamente que ocurra este tipo de accidentes, este tipo de muertes. Ahora, con respecto a si está bien o está mal retener un vehículo que sirve para un tercero, eso ya queda la sana crítica realmente de la gente. Pero la gente hace su procedimiento. En su efecto, si el vehículo sirve para un tercero, si el vehículo como tal es de un tercero, y en el caso que ese vehículo ocasione un accidente, el dueño del vehículo responderá solidariamente hacia la víctima o el afectado. De ahí que el vehículo sirva para transportar a una persona de la tercera edad, para transportar a una persona con discapacidad o un sinnúmero
de casos que se podría ocasionar, la persona contraventora es la que tendría que responder hacia ellos o en su defecto ver la posibilidad de resarcir ese daño que le está ocasionando el dejarlo sin vehículo. Pero la ley, quiera o no, sea autoridad, sea ciudadano, la ley es la ley y se tiene que cumplir. Y si de cierta manera no estamos de acuerdo, solicitémosle a los legisladores que modifiquen ese aporte y lo adapten realmente a la realidad social que tiene el Ecuador. Sí, y yo creo que partiendo de esa última frase es lo que hoy acá me permite usted invitarlo nuevamente entre tuercas y reglas, porque así mismo como para mí y desde mi punto de vista hay ciertas incongruencias en esta ley, le pregunto a usted, ¿está bien redactada la ley de tránsito en todos sus ítems, en todos sus artículos? Hay cosas que quizás ya están hasta pasadas de tiempo, hay cosas que simplemente no se las debe de tomar en cuenta y otras que definitivamente sí se las debe de sumar. Por ejemplo, este tema de los scooters, este tema de estas patinetas o de estas motonetas eléctricas, que eso sí es una realidad que estamos viviendo en este momento, pero que hay otras que simplemente hay que darlo o hay que dejarlas a un lado porque es como que, a ver, de aquí me voy a agarrar y esta de aquí que hace rato que no la aplicaba sigue existiendo en el reglamento de tránsito. Claro. Ahora, recordemos que la sociedad no es estática, la sociedad es totalmente dinámica y asimismo la ley no puede ser estática, tiene que ser dinámica con la sociedad y efectivamente tiene que ir evolucionando. ¿Por qué? Porque al momento que usted me menciona los scooters, no tenemos reglamentación, no tenemos normativa, no tenemos ni cómo controlar, ni cómo sancionar. Totalmente. Recientemente, el municipio de Guayaquil ha creado una normativa, una ordenanza municipal efectivamente, para tratar de controlar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque de cierta manera se vuelve un caos. ¿Y a qué me refiero con caos? Personas sin ningún tipo de seguridad que de aquí a mañana pueden ocasionar o un accidente o ellos pueden ser las víctimas. ¿Por qué? Porque estos scooters, si mal no recuerdo, alcanzan velocidades entre 40 hasta máximo 50. 60 me parece que kilómetros por hora. Y 60 kilómetros por hora, quiero o no, ya es una velocidad considerable hacia una persona, un ciudadano. Punto número 1. Punto número 2. Estas personas, yo no las defiendo ni tampoco las acuso, pero hay muchas que se aprovechan de esta facilidad de movilidad y toda la cuestión y no siguen pues un patrón de vir a la derecha, vir a la izquierda, sino que se meten por el carril del uno, se meten por el carril del otro, inclusive los he visto circulando en las aceras. Y quiero o no, esto sí ocasiona tanto un conflicto para el peatón, para los conductores a la vez. En algún momento escuché la comparativa con lo que sucedía en Río de Janeiro y en otros países, en otras ciudades también, el caso de Argentina, por ciertos sectores o en ciertas comunidades que permitían casualmente, incluso por medio de una empresa, poder alquilar estos scooters. En Copacabana es muy común ver, lo digo por experiencia propia porque me subí a uno de estos de acá, es muy común observarlos que van por la acera compartiendo junto a los peatones y además de eso tienes gimnasios que están al aire libre, entre otras cosas. El manejo quizás de ellos sea mucho más consciente. De hecho, tú vas, escaneas un código QR y a la vez tú puedes hacer la cancelación y dejarlo en diferentes estaciones. ¿Por qué allá sí funciona y en cambio acá no nos funciona como tal? ¿Por qué allá se maneja o se maneja solo en el perfil costanero o en la playa, digamos, de Copacabana, de Ipanema, y por qué acá queremos incluso introducirlo en las ciudades, subir un puente, bajar un puente, en donde claramente sí está en peligro tanto quien lo va conduciendo como también puede ocasionar un accidente con alguien que va atrás o a un lado de él? Bueno, de cierta manera no nos vayamos muy lejos. En Ecuador mismo, en la ciudad de Quito, existen estos scooters que también los puedes alquilar con código QR, puedes movilizarlo dentro de un perímetro urbano que el municipio ha asignado. Esta empresa que alquila los scooters, ya sea por aplicación o por moneda directamente a este medio de movilización, lo puedes movilizar creo que dentro de la ciudad de Quito, pero en el perímetro que está cerca del Parque de la Carolina, cerca de espacios que son abiertos, de recreativos y cuestiones así. Está más enfocado realmente al ejecutivo
que tiene que movilizarse de un lado a otro, recordando que la ciudad de Quito es una ciudad totalmente congestionada por el tráfico. Y recreativo hasta cierto punto si me hablas de parques y cosas similares, ¿no? Recreativo. Ahora, si nos venimos a la realidad de Guayaquil, la realidad de Guayaquil es ciudad congestionada también por el tráfico, pero ¿cuál es un espacio recreativo abierto realmente dentro de un perímetro urbano? No lo hay. Creo que el Malecón 2000, pero está cerrado y con bastante afluencia peatonal. Está el Parque Samanes, que de cierta manera está un poco más alejado al norte, pero dentro de un perímetro como que bancario, como lo es la ciudad de Quito, un perímetro urbano, recreativo, como el Parque de la Carolina. Creo que aquí en Guayaquil no existe un parque similar a ese. Entonces, es tomar en cuenta que el problema no es el vehículo, el problema no es el medio de transporte como tal, sino el uso. Nos queda clarísimo del tipo de uso que le da. Pero ahí nuevamente voy a volver a su primera explicación porque creo que la gente necesita igual saber y conocer las diferenciaciones. Tenemos reglamentos de tránsito, tenemos las leyes de tránsito como tal y tenemos ordenanzas municipales. ¿Qué es lo que sucede cuando una ley, un reglamento está por encima de una ordenanza? Y simplemente yo vengo y te lo estipulo y te digo, abogado David Ventimilla, resulta que en la ordenanza no existen estos vehículos como tal, en el reglamento de la ley no existe la sanción para estos vehículos como tal, pero yo vengo acá y en la ciudad de Guayaquil te quiero sancionar. ¿Soy más? ¿Soy menos? ¿Por qué lo hago? Y el caso más práctico, si es que queremos llamarlo por ahí a breves, es el que yo siempre pongo y expongo, que es el de la metrovía. Bueno, invadir carril único de la metrovía es lo que te dice la ordenanza municipal. ¿Qué sucede en las ciudades como Cuenca, en donde no hay una metrovía, sino que hay metro como tal? ¿Qué sucede en Quito cuando existía trole? ¿Y qué sucede en otras ciudades más pequeñas como Milagro, Yaguache, en donde no hay ninguno de estos medios? ¿Y qué te dice la ley? Que se supone que tienes que estar por encima de esta ordenanza o de esto que simplemente delimita a un territorio mucho más corto, abogado. O sea, en ese sentido recordemos la jerarquización que nos habla ya la Constitución, que prácticamente nos pone la Constitución por encima de cualquier ley, por cualquier reglamento y por cualquier ordenanza. La ordenanza de cierta manera lo que hace es regular y adaptar esta normativa global a esta sectorización o a este municipio, este GAC municipal, en este caso la ciudad de Guayaquil. Una ordenanza municipal efectivamente solo va a regir para Guayaquil, por eso es que nos habla sobre la invasión del carril de la metrovía. Y creo que, si mal no recuerdo, la multa es de un salario básico. Es bastante. Es bastante. Entonces, ¿qué sucede? Que para una persona, y ahí viene la otra parte, el desconocimiento no te exime de cumplir la ley como tal. Pero ¿qué sucede? Que una persona, no sé, de otro lado, venga y si porque falta de señalización existe, y lo sabemos y somos conscientes, se metió por el carril de la metrovía, le llega una multa. Tiene que de paso venir acá a la ciudad de Guayaquil a hacer el trámite porque no lo puede hacer desde afuera. Eso es otra de las cosas que me llama bastante la atención. Ahora, viene un agente a mí, me agarra y me dice, ¿sabe qué? Mire, señor, usted invadió el carril de la metrovía. La ordenanza municipal dice esto. Yo le digo, yo cuando hice el curso, ya, para manejo de vehículo, y cuando yo hice la prueba como tal, me tomaron el examen, me hablaron de las señales que puede hacer un ciclista, me hablaron de los límites de velocidad, me hablaron de todo esto, pero no me hablaron del carril de la metrovía, porque si no, se expandiría demasiado, porque tengo tantas ordenanzas municipales, ¿ya?, que probablemente nunca me las vaya a aprender absolutamente todas. Y yo te digo, como usuario, como conductor, no, yo me voy a regir a lo que aprendí, que es la ley de tránsito. El reglamento de tránsito, no de la ordenanza, porque al final yo estoy aquí de paso nada más. ¿Qué hago cuando yo le respondo eso a la gente? Que hay muchos agentes que te dicen, es verdad. Y otros agentes que no, que tienes que saber. No, no tengo que saberlo. No, en ese sentido, recordemos la incoherencia más grande que hay en Guayaquil. Específicamente el agente con la metrovía. Hay agentes que en plenas horas de tráfico te dice, pase, venga, véngase por el carril de la metrovía. Pero la cámara automáticamente pasas y te capta y te multa. No está sincronizado la orden del agente de tránsito con el que está en la cámara o el que está monitoreando en la central. ¿Por qué? Porque lo más efectivo sería, si hay un agente que está dando paso, está dando trámite o para que transiten los vehículos y fluya el tráfico, esté conectado con la cámara y no se multe. ¿Pero qué sucede? Que al ciudadano que le hace caso a la gente de tránsito y se mete por el carril de la metrovía,
tras que fluye el tráfico, le ocasiona un problema a él. Que eso sí está estipulado en la ley de tránsito. O sea, por encima de un semáforo, una señalización, siempre va a estar el ser humano, que es en este caso el agente de tránsito. El agente de tránsito lo que hace es descongestionar, pero no estamos conectados. O sea, la incoherencia más grande es el mismo agente, es el que me está ocasionando el perjuicio y que me ponga una multa. Y ahí viene el tiempo que yo voy a incurrir en impugnar esta multa de tránsito. Y ahí viene el tema. Muchas veces, por más que yo tenga la razón, si yo no lo puedo demostrar que hubo un agente de tránsito que me dijo paz y toda la cuestión, me la van a negar. O en su defecto, si aún así demostrando, estoy incurriendo en tiempo, recursos, todo un día perdido, 1 hora de fila, 2 horas. Si soy de otra ciudad, venir acá a la ciudad de Guayaquil. Aunque el tema de la ciudad de Guayaquil, si mal no recuerdo, yo discrepo un poco porque si bien es cierto se puede impugnar vía electrónica, toda la cuestión, pero al final del día ellos son juez y parte. O sea, es como que yo mismo me decido si es que estoy en lo correcto, o en su defecto yo mismo decido si estoy en lo incorrecto. Yo siempre recomiendo no impugnar ante una persona que es juez y parte, sino directamente ante un juez imparcial, que de cierta manera caemos en lo mismo: tiempo, recursos y sobre todo ese mal sabor de que me deja de que pase por este lado y me impugnaron. Me multaron. Lo que yo siempre recalco que aún le falta a la ciudad de Guayaquil es la señalización y la prevención. Porque si yo a un ciudadano le digo que de aquí en adelante, porque recordemos que hay carriles de la metrovía que son compartidos y hay otros que no, pero ¿qué sucede? Que 2 meses, 3 meses, 6 meses es compartido y al 7º mes, de la noche a la mañana, ya me lo ponen carril exclusivo de la metrovía, y yo que estoy acostumbrado a transitar por ese carril que es compartido, no estoy infringiendo ninguna normativa, al 7º mes paso por ahí y, oh sorpresa, multado. Y estas multas que me conllevan a una coactiva a futuro, a que no puedo matricular mi vehículo, a que no puedo sacar mi licencia de conducir y un sinnúmero de cosas. Y más allá de hablando del tema de las multas, de cierta manera lo que hablábamos es que el salario básico va a las multas acorde al salario básico. 482 actualmente, 2026. El 10%, 48.20. El 15%, 74, 75 dólares aproximadamente. Y va subiendo 50%, un salario, 2 salarios, 3 salarios, ya depende del tipo de contravención. Si se ajusta o no se ajusta a la realidad económica, de cierta manera siento que no se ajusta. Hay esta discrepancia. ¿Por qué? Porque más es la consideración en base a los 482. Pero una persona que gana un sueldo básico no recibe los 482 de manera íntegra. Recibe menos la reducción de la aportación al IES, que si mal no recuerdo es 9 o 10%. O sea, está recibiendo aproximadamente 430, 427, 36 dólares mensuales. Ahora, yo que recibo 436 dólares mensuales y me imponen un salario básico de 482, ya estoy pues con ese déficit, ya estoy con esa diferencia. Es decir, ese mes no comen mis hijos, ese mes no me puedo movilizar, ese mes simplemente trabajé para la entidad que fuese que me ha multado. Efectivamente, y fuera bueno de que exista esta transparencia de a qué va destinado el dinero que se recolecta por multas de tránsito. Porque hay cierta ciudadanía que discrepa con estas modalidades, estos convenios, estos contratos, en las cuales viene un privado e impone tales y tales y tales situaciones, y de tal cosa yo me llevo el 80% y el municipio solo el 20%. Recaudatoriamente hablando. Exacto. Tenemos tiempo de corte, abogado, pero al regreso sí me gustaría profundizar con respecto a este sueldo básico. A lo que usted me dice no tiene mucha coherencia lo uno con lo otro, y después seguir por ahí ahondando en ciertos temas en particulares, como el que expusimos al inicio del programa, el tema de mataburros versus parachoques. Okay. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario.
Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV con el abogado David Veintimilla, quien nos vino a resolver, creo que a absolver también ciertas dudas con respecto al tema de las leyes. Y usted era muy claro y muy enfático. La ley de tránsito no va de la mano con una realidad que hoy el ecuatoriano vive. El tema incluso de la canasta básica como tal no va de la mano con el sueldo básico y siempre van a quedar esas disyuntivas hasta cierto punto. El tema de dónde está el alquiler, si es que me estás cobrando el sueldo básico unificado como tal, ¿por qué no lo puedo pagar aparte? Al menos que ya que me hayas congelado la cuenta, ya tengo un juicio de coactiva, por ahí buscar a que pueda llegar algún otro tipo de hasta cierto punto a pagarlo por cuotas, convenio, como le dicen. O sea, hay mucha, creo yo, incoherencia, como usted lo decía, abogado. Ahora, haciendo un pasaje rápido por estas multas, infracciones que constantemente tenemos, ¿qué tan correctas son también para nuestra realidad? Porque vemos que paran al vehículo con los vidrios polarizados y sin placa. Vemos que paran al señor que trabaja, que dice que es doctor y todo lo demás. Y vemos que más adelante se les cruza un motorizado en el que van 2 personas adultas, 2 niños, y simplemente dijeron, no, que pasen ellos porque quizás no sean alguien que se les vuelva atractivo hasta cierto punto, porque es lo que me da la impresión para poderlo multar, abogado. Bueno, en este sentido, en buena hora me menciona las 2 personas en moto, recordando que de dónde sale este tema de multar a que vayan 2 personas en moto. Se ajusta realmente a la realidad de peligrosidad que está viviendo la ciudad y el país como tal en general, pero hablemos netamente de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué 2 hombres en moto no lo permiten? Porque se supone que hay 2 personas en moto que andan matando, asesinando, de cierta manera el sicariato que se convirtió ya en algo normal, y lo digo con tanta pena, pero ya es algo normalizado en la sociedad, de que 2 en moto prácticamente andan matando, robando, asesinando. Y de cierta manera el legislador o en este caso el municipio lo que ha optado es por impedir y normar esta para de cierta manera reducir los niveles de peligrosidad. En ese sentido, con el lado de las motocicletas, con el lado de lo que usted me hablaba, si el salario básico está acorde o no está acorde, en lo personal, para mí no está acorde a la realidad, porque estamos viviendo subempleos y estamos viviendo lo que tiene que ver con empleos informales. De ahí un empleo realmente formal con ingresos estables de la familia ecuatoriana, creo que está por menos del 40% e inclusive me atrevería a decir menos del 30%. Son muy pocas las personas que tienen un empleo o ingreso realmente estable y que sobrepase unos 4 o 5 salarios básicos recién para mantener a una familia. Ahora, este salario básico, recordando que no es solo para pagar multas, sino que es realmente para subsistir, para mantener a mi familia, para mantener a mis hijos. Y peor aún, que recaiga sobre mis hombros una multa totalmente desproporcionada. Porque ponerle a una persona con un salario básico una multa de un salario y medio, 2 salarios, prácticamente me está dejando desajustado no solo este mes, sino todo el año, porque voy a recaer esa deuda prorrateada a 12 o a 24 meses. Eso desde mi punto de vista es totalmente incoherente con la realidad del país. Dicen que la gente va cambiando o reacciona cuando le toca el bolsillo. ¿Está de acuerdo con esa parte de ahí? Que muchas veces, poniéndonos desde el otro lado, desde el lado de la institución, desde el lado de la entidad como tal, tiene que ser mucho más fuerte el tema de las multas, mucho más caro, para que la gente haga conciencia de que te tienes que poner el casco, de que tienes que ponerte el cinturón de seguridad, de que no puedes conducir en condiciones o bajo los efectos del alcohol. ¿Está de acuerdo con esa parte de ahí, abogado? De cierta manera, yo no opto el tema del incremento de las multas. Yo opto más por el tema de la educación vial. Una educación vial inicial. Escuelas, colegios, universidades. Y sobre todo el tema de apostar lo que se recuerde por estas multas a la señalización y sobre todo a lo que tiene que ver más con métodos preventivos para evitar de cierta manera que se cometan estas infracciones, que se cometan estos excesos de velocidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la finalidad como tal es evitar accidentes.
más no recaudar montos y millones de dólares por el tema de multa. Porque si de cierta manera, si tú me pones a mí un radar de velocidad en el cual no me multe, sino que me informe a qué nivel yo voy a reducir mi velocidad por mí mismo y por mi familia o por los demás que van circulando dentro de las vías. Incluso como un método persuasivo hasta cierto punto. Una cosa es tener el número en verde y otro en rojo. Algo tengo que estar haciendo mal. O el llamado de atención más adelante por parte de un agente de tránsito. Y que de alguna u otra forma ha ido cambiando esto de aquí. Porque antes era el agente de tránsito detrás del árbol con la pistolita y más adelante estaban haciéndote a ti la multa. Ahora está obligado a que se comunique que más adelante hay un radar, que el radar informe que estoy excediendo los límites de velocidad. Pero hoy prácticamente algo no tiene que estar del todo bien porque estamos hablando de que están suspendidos los radares, pues, abogado. Pero recordemos por qué están suspendidos los radares. Los radares realmente están suspendidos es por estos contratos, de cierta manera, que imponían el porcentaje mayoritario al que implementa todo este equipaje o todo este andamaje y no al que realmente es el que contrata, el municipio o el GAC municipal o en su defecto alguna entidad gubernamental. Realmente por eso están suspendidos los radares. Hay, inclusive me acuerdo en algún momento un radar en la ciudad de Durán que de cierta manera estaba conectado de manera ilegal a una toma de energía. No es que estaba de manera correcta ni nada. Como si ya se nace de la ilegalidad, me van a generar a mí una multa por exceso de velocidad o en su defecto por alguna otra cuestión, sí, el mismo radar está de manera ilegal. Abogado, hay una palabra que es muy común y que se repite y la leemos en cada momento o incluso usted la ha pronunciado cuando hablábamos de los controles de alcoholemia y era la homologación. ¿A qué nos referimos con homologación? Si es propia y si es general para todos, o qué sucede cuando simplemente esa homologación pasa a ser un agente de tránsito que simplemente por su punto de vista usted está cometiendo una infracción y en realidad no es que está siendo puntualizado por algún mecanismo, por algún artefacto que sí le diga, ¿sabe qué? Mire, esas llantas están así, usted efectivamente va a exceso de velocidad. La homologación va más allá de... es el certificado que de cierta manera, valga la redundancia, me certifica que yo cumplo con los TDR, en este caso los términos de referencia, de un equipo que necesito aquí en el Ecuador. Si de cierta manera ese equipo cumple con cada uno de los requisitos establecidos en estos términos de referencia, se procede a la homologación. Si ahora, ahí viene inmediatamente mi pregunta. ¿Quién le da esos términos de referencia y después quién los aprueba? Porque si yo vengo y en mi carro que me ha sucedido y lo he dicho, estos dispositivos para ser puntuales como tema de radares tienen cada cierto tiempo que hacerse una calibración. Efectivamente. ¿Ya? ¿Y qué sucede si es que en realidad no se hizo la calibración y resulta que te dice después cuando tú vas a apelar, no, eso sí estaba calibrado y resulta que yo tengo en mi vehículo un velocímetro que me indica incluso hasta 4 puntos menos? Y resulta que cuando yo voy a realizar la impugnación me dicen no, que sí estaba homologado y que de paso estaba bien calibrado. Y yo con la cámara interna le muestro que allá me marcaba 50, ¿ya? Y que acá me marca 50, pero en realidad yo voy a 46. ¿Qué sucede con eso de ahí? Si ahí viene la otra parte, como usted mismo lo mencionaba en el bloque anterior, son juez y parte de la misma, en este caso de un mismo dispositivo. A ver, en este caso con los radares de exceso de velocidad. Si de cierta manera me imponen a mí una multa por exceso de velocidad, la impugno, yo tengo acceso a esa prueba. Ellos me tienen que demostrar a mí que este radar estaba certificado, estaba homologado y estaba calibrado. Si no estaba calibrado, efectivamente carece de validez procesal y se cae la prueba, por ende se impugna totalmente el exceso de velocidad, en este caso la multa o sanción que se impone. Ahora, usted me decía, dentro de mi vehículo yo tengo una camarita que me indica a qué velocidad iba y toda la cuestión. Si yo junto eso como prueba, va a suceder lo mismo. El juez me va a pedir, esta cámara está certificada, está homologada, ¿cómo tengo la veracidad de que esta cámara que tú tienes en tu vehículo, que te marca 46, efectivamente está a los 46 kilómetros que yo voy manejando? No hay la certeza, por ende te la van a invalidar, no te la van a aceptar como método probatorio. Ok, entonces de nada sirve, ahí viene otro tema importante, de nada sirve tener una revisión vehicular correcta si es que el vehículo resulta que está yendo a una velocidad diferente a la que en realidad sucede, que va.
Entonces, la revisión vehicular casualmente tiene justamente esos puntos importantes, en donde te revisan desde los frenos hasta todo lo que tenga que ver con lo eléctrico, con lo electrónico de tu vehículo. Entonces, cada vez se hace más amplio incluso el tema en el que uno puede decir, bueno, esto de aquí no tiene coherencia con lo otro y demás temas. Ahora, ¿qué sucede con las revisiones vehiculares, abogado? ¿Están correctamente realizadas? ¿Es algo que en realidad está certificando y que en estadísticas nos da números positivos en cuanto a reducción de accidentes por problemas y fallas mecánicas? ¿De dónde nace esto de aquí de la revisión vehicular cuando la mayoría de los involucrados eran buses, seguramente con llantas lisas, el tema del invierno, la peor combinación que se podía llegar a tener y resulta que siguen haciéndolo y pasaron la revisión vehicular y no sabemos cómo sucedió? O sea, ¿tiene coherencia esto de aquí de la revisión vehicular de que lo puedas hacer en el municipio como tal? ¿Desde cuándo nació esto de aquí? ¿En realidad nos ha generado frutos? ¿Nos ha generado estadísticas en positivo? O sea, cada vez y cuando estamos hablando exactamente de los mismos números, en rojos. El tema de revisión vehicular va más allá de que el vehículo esté en óptimas condiciones. Va también por el tema ecológico. Porque puede estar un vehículo de cierta manera con todas sus funciones o con todos sus mecanismos de manera correcta, pero tengo un problema en lo que tiene que ver con la emisión de gases. Porque también esto controla estas revisiones vehiculares. De cierta manera, hay vehículos totalmente nuevos que al momento que no tienen que pasar esta revisión vehicular. Claro, creo que sí, tienen los 5 hasta primeros 4 años. Hasta 4 años, los 4 primeros años, y al quinto, efectivamente, tienes que hacer la revisión. Pero ¿qué sucede? Pues si este vehículo ya viene con falencias o daños de fábrica, ya el segundo año ya tengo el peor vehículo que he comprado en mi vida. O sea, o que sea un vehículo para manejo público, por ejemplo. O sea, me aguanto los primeros 4 años, pero resulta que taxeaba en este vehículo y ya hasta bajaba máquina el tercer año. Pues, ahí viene otra parte de la incoherencia. A pesar de que usted dice, bueno, si tiene ese manejo ecológico y todo lo demás directamente. Ahora, si tú me quieres revisar mi vehículo, ¿ya? O si yo quiero ir a su consultorio, usted no me manda el taxi, pues. O usted no me cobra para yo irlo a visitar a su consultorio. Entonces, ¿por qué la revisión vehicular debe tener un valor más allá de la multa de lo que se genera? Si tú eres el que me quieres revisar y tú quieres prevenir, ahí es en la parte donde yo vengo. Bueno, tengo recaudatorio en multas, tengo recaudatorio en infracciones, para que esto de acá, ¿ya? Yo sí te obligue a que tú vengas, a que te tomes el tiempo de hacerlo, pero además de eso no te voy a cobrar por el sticker y te voy a cobrar por la especie y te voy a cobrar para que vuelvas a repetir. O sea, ahí viene la otra parte de la incongruencia, abogado. Ahí viene el tema, que vemos en lo mismo. La empresa que hace las revisiones técnicas vehiculares son empresas externas, creo que es la que está actualmente o la que estuvo actualmente en Guayaquil, creo que era una empresa colombiana, si mal no recuerdo, y asimismo en las diferentes ciudades. Creo que Guayaquil de cierta manera tiene una revisión vehicular un 8/10. Tiene ciertas falencias, pero si nos vamos a otras ciudades, son revisiones técnicas vehiculares de cierta manera paupérrimas, porque son a vista y paciencia de la sana crítica de un mecánico que me puede evaluar, pero ya acá estamos hablando de una inversión que tiene que ver con máquinas que te miden la emisión de gases, el tema de que el vehículo esté bien calibrado, el tema de que el vehículo se encuentre con las luces, claro, los temas eléctricos y electrónicos, con la intensidad de vida, claro. con rangos de iluminación, que también es un tema importante para poderlo tocar en el segundo bloque. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Nos ayuda o no nos ayuda las revisiones vehiculares, abogado? En ese sentido, yo estoy de acuerdo que las revisiones son un factor muy importante para la prevención. Nos ayuda efectivamente. Lo que de cierta manera no estoy de acuerdo es en... Si no pasa el vehículo, ok, tengo 15, 20 días y vuelvo a entrar. Pero si no paso, ya tengo que volver a pagar otra revisión técnica vehicular que, si mal no recuerdo, creo que está oscilando entre los $35 y $50. O no sé si depende del vehículo. O sea, yo sí estoy de acuerdo con el tema de las revisiones técnicas vehiculares anuales. Inclusive, ya queda la sana crítica del conductor o del propietario del vehículo. Si ya conozco que mi vehículo tiene cierta falencia, yo mismo lo llevo a un técnico particular o una concesionaria para que le hagan estas correcciones.
Importante entonces eso de ahí porque así como usted está de acuerdo, claramente esto de acá tiene un sustento lógico que es la reducción que bueno, veremos de aquí a proyecciones de 5, 10, 15, 20 años, en realidad sí se han disminuido. Recuerdo que salió también lo del SOAT, recuerde, en un tiempo desapareció, en otro tiempo apareció, hoy estamos hablando de que es un seguro que hay en otros países también, un seguro vehicular, pero que tantas personas en realidad han podido acceder a qué tantas personas han visto el beneficio como tal, si después de un hecho lamentable como en algún momento un accidente de tránsito fatídico, lo que menos aparece son ellos. Entonces eso es lo que también me llama la atención. Al tercer bloque vamos a seguir hablando acerca de estos detalles, de estas puntualizaciones con respecto a ciertas complicaciones, a ciertas disyuntivas o a ciertas discrepancias que nosotros podemos encontrar y que también escuchamos del otro lado por parte de las redes sociales de Conduce Ecuador. Ya saben, Conduce con K, Conduce Ecuador, nos pueden encontrar en TikTok y también en Instagram. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV con el abogado David Ventimilla, quien ahí en el corte nos estuvo contando algunos detalles, no necesariamente de tránsito. Abogado, como siempre yo en el tercer bloque agradezco a nuestros invitados, a la deferencia que ha tenido para poder conversar con nosotros y como siempre usted tiene la puerta abierta para cuando venga por un tema en específico. Mire que casualmente arrancamos con este tema de la viceprefecta, llamó bastante la atención, que es un tema coyuntural en este momento y que mire, hace un par de semanas o hace una semana nada más lo conversábamos y lo teníamos y lo traíamos acá a la mesa de Entre Tuercas y Reglas y por supuesto de VTV y de toda la gente de Conduce Ecuador y de Tu Licencia también. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Conduce Ecuador con K, Conduce Ecuador con K, para que puedan hacer sus preguntas, para que puedan hacer sus respectivas consultas y después en algún futuro cuando lo tengamos al abogado nosotros se las podamos exponer acá. En nuestra cuenta casualmente, abogado, se hizo viral un contenido que lo conversábamos con Jorge de Keitel 4x4, a quien le mando un fuerte abrazo porque pronto lo tendremos de invitado nuevamente, y hablábamos acerca de lo que sucedía con la diferenciación de ciertos accesorios de vehículo, pero el del parachoque versus el mataburro es el que agarró muchísima fuerza y el que puso a la gente a debatir. ¿Cuál es esta diferenciación? Eso no es una modificación en el vehículo. ¿Y qué es lo que dice la ley, el reglamento, la ordenanza con respecto a estas variaciones y modificaciones que se le hace a un automotor? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Bueno, hay que informarlo como tal. Efectivamente, los vidrios polarizados son una modificación, no lo son. El cambio de color incluso del vehículo, pero esto, mataburros versus parachoques,
¿Qué tanto? ¿Es verdad que existe un vacío en la ley ahí? Efectivamente existe un vacío. En este caso, los mataburros, ¿quiénes los usan más? Las fuerzas policiales, los militares. ¿Por qué? Porque son una fuerza de choque. El chocar a una persona con un mataburro y el chocar a una persona con un parachoque, hay gran diferenciación. Porque yo puedo ir a 20, 30 kilómetros por hora con un parachoque normal, el que viene mi vehículo, y a lo mejor lo que hago es ocasionarle de cierta manera una fractura o tumbarlo a cierto ciudadano, a cierto peatón. Pero el topar a una persona con un mataburro prácticamente le estaría destrozando la pierna, prácticamente le estaría ya mutilando o matando. Lesionando Por eso es la que cadera. de cierta manera estos artefactos fueron creados en un inicio para estas fuerzas policiales, para los militares. ¿Por qué? Porque son fuerzas efectivamente que van a repeler una agresión y que están en contra de lo que tiene que ver con las bandas delincuenciales. Pero un ciudadano común no le puede hacer este tipo de modificaciones a su vehículo. Estaría de cierta manera infringiendo la normativa ecuatoriana. ¿Por qué? Porque estaría elevando los máximos permitidos de que yo conduzca un vehículo con tales y tales adecuaciones. Asimismo, el tema al que usted me mencionaba de los... ¿Cómo se llama? ¿Polarizados? De los polarizados. Yo para solicitar un polarizado, de cierta manera, tengo que evidenciar, o punto número 1, que tengo una enfermedad, de cierta manera, que me ocasiona el sol, cáncer a la piel, un ejemplo. Urticaria solar. Urticaria solar y un sinnúmero de cosas, y tengo que pedir con mi documentación al Ministerio de Salud Pública que contengo o mantengo esta enfermedad, por lo cual estoy solicitando a la Agencia Nacional de Tránsito el tema de mis polarizados. O en su defecto, un tema de seguridad, soy una persona con un análisis de riesgo superior a 800 puntos, superior a 900 puntos, a 700 puntos, en la cual yo necesito estar de manera incógnita o de manera oculta para movilizarme de un lado al otro. Ahí hay algo que me gustaría, antes de retomar lo de parachoques versus, ahí hay algo que me llama la atención. ¿Qué sucede? Porque yo siempre lo comento. A ver, una persona que está asegurada al IES, ¿cómo va al Ministerio de Salud Pública cuando le piden, o en este caso yo tengo un diagnóstico que lo da un médico, no es que lo da cualquier persona, lo da un médico y después me lo rechazan en la Agencia Nacional de Tránsito? ¿O cuál es el trámite real que se tiene que realizar para este tema de los vidrios polarizados? Me llama bastante la atención este tema porque la verdad es que existe sin número de personas que lo utilizan, ya usted ya sabe por qué, y que están involucrados en otros temas, simplemente no les paran bola, pero resulta que el que sí lleva placa y lleva los vidrios polarizados, por alguna razón que tiene que ver directamente con un estado de salud, por ahí queda como que ese vacío. A ver, me puedo ir al Ministerio de Salud Pública, pero si yo soy asegurado, es medio complicado. No voy a sacar una cita con en este caso con la persona que me vaya a ver la piel, no voy a sacar si yo estoy asegurado. En ese sentido, lo que tendría que hacer el certificado que me entrega el IES, hacerle homologar por el Ministerio de Salud Pública, y eso entregar a la Agencia Nacional de Tránsito y solicitar como tal. Creo que tienes que pagar igual una tasa para tenerlos polarizados y me habiliten, y ya en el sistema me aparece automáticamente el vehículo tal, ¿contiene polarizado? Sí o no. En este caso le sale sí, ya no tendría ningún problema, pero el tema está que este permiso es solo por un año. Claro. Se termina el año y tengo que volverlo a renovar, porque puede ser que la situación que ocasionó que tenga polarizados ya cambió, o en su defecto empeoró. Si empeoró, efectivamente vuelvo a solicitar una renovación, o si ya cambió y ya no cuento con esta particularidad médica, ya no me lo van a aprobar. Es decir, el dermatólogo me lo da en el IES, del IES lo voy y lo valido en el Ministerio de Salud Pública, y que esa documentación es la que va. Ahora, sucede mucho, tema vidrio polarizado, vidrio de seguridad o lámina de seguridad. Existe una diferenciación ahí, porque hay láminas de seguridad que son sin color, que no son polarizadas, y otras que ya de por sí vienen con cierto grado de polarización. Entonces, ¿tiene un poco de lógica eso de ahí también? ¿O tienes que solicitar doble? ¿Cómo funciona eso de ahí? O sea, más allá del tema de la diferenciación, es el tema de la visibilidad. Porque yo puedo tener una lámina de seguridad totalmente visible, que se vea tanto conductor como copiloto, no tengo ningún inconveniente, pero si esta misma lámina de seguridad tiene una opacidad, claro, es la palabra, opacidad, mayor al 50, 60, 70%, efectivamente estoy contraviniendo la ley. Porque lo que nos habla la normativa es que se tiene que ver de manera íntegra al ciudadano que está conduciendo y al copiloto.
Perfecto, igual eso queda subjetivo, resulta que la gente no era, no, o sea, Es que ahí viene el tema, eso no queda al subjetivo de la gente de tránsito, sino que efectivamente me tiene que tener como una mediación de si se ve o no se ve a la persona. Así mismo con las llantas que usted me dice. a ver, ¿Cómo- eso es importantísimo, eso me llama bastante la atención y es importantísimo eso de ahí. A ver, no es que me multan porque la gente dice que no se ve a la persona. Existe un dispositivo homologado Claro. que es el que tiene que medir que efectivamente no se ve a la persona dentro. Efectivamente, e inclusive he visto bastante arbitrariedad por parte de los agentes de tránsito y no hacen uso de este dispositivo para determinar si efectivamente la opacidad supera el umbral permitido. ¿Por qué? Porque no es que yo cojo y digo, sabes que no puedo verte por adentro, pero ¿qué sucede? Que si yo soy yo el problema y soy yo el que tiene problemas en la visión y no te puedo ver. Por ende, ellos tendrían que tener un dispositivo para medir la opacidad del vidrio. Ujú. Si veo o no veo el conductor. Punto número 1. Punto número 2. Asimismo, yo les recomiendo a los conductores o a los dueños de vehículos que cuando adquieran estas láminas de seguridad, tienen que venir certificadas de cuánto es su nivel de opacidad. Para de aquí a mañana, si me imponen una multa por tengo un método probatorio para indicar que no, que yo estoy dentro de los umbrales permitidos de la ley. Importante eso, no sabía de este dispositivo que así mismo como el de medición de las llantas, también había uno que sea de medición de opacidad, en este caso de los vehículos. Retomo el tema de los mataburros versus el tema de estas modificaciones que se realizan como tal, que es el parachoque. ¿Qué sucede si es que yo le reemplazo? No le pongo un mataburro que es adicional algo, sino que yo pongo en cambio un parachoque ya modificado, pero por la misma casa comercial. ¿Esto se puede hacer? De cierta manera, efectivamente lo puedes realizar, no habría ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque la misma casa comercial te está facilitando este accesorio y no estarías modificando el vehículo. De cierta manera, lo que estás es ajustando a lo que te está entregando la casa. Capaz que inclusive hay, en ese sentido, sí hay ese vacío legal, esa laguna legal en si puedes cambiarlo o no puedes cambiarlo. Desde mi punto de vista, lo puedes cambiar sin ningún inconveniente. Lo que estás haciendo es reforzar nada más el parachoque. Es más, le estoy poniendo algo que de alguna u otra forma es avalado por la misma casa, insisto una vez más, que venga con otras cosas, que venga con un par de luces más, eso es indiferente. Claro. Ahora, me llama bastante la atención porque se formó el debate en este video porque decían, es lo mismo que tú me digas que si en algún momento yo me choco, reemplazo el original. La ley no dice que tiene que mantenerse el original, dice que que no tenga modificaciones como tal. Y hacerle una modificación a veces es prácticamente, hasta cierto punto, me atrevo a decir, si es que me choco, tengo que hacerlo sí o sí. O sea, no me puedo ir por otro lado. O sea, la modificación sí existe. Tengo que hacer la modificación porque tengo que cambiar ese parachoque. Más bien, si es que no lo cambio, es que ahí sí me pueden multar porque no voy con el vehículo en buen estado, abogado. Ahora, en ese sentido, yo entendería más la modificación como que agregarle algo más a ese parachoque. Pero al sustituir, prácticamente lo que estoy haciendo es cambiar el parachoque, un parachoque ya dañado, deteriorado, por uno nuevo que de cierta manera va a cumplir la función que necesita el vehículo. Perfecto, entonces. Hay otro tema también que llamó bastante la atención de los internautas de la cuenta de Conduce Ecuador, y era el tema de la iluminación. ¿Qué sucede con la iluminación? Y hemos visto de todo, ¿ah? Hemos visto esos que van con eso que parece flash, hemos visto con una iluminación de tungsteno, otra que son de halógeno, bueno, hay de todo tipo, amarilla, blanca, incandescente extremadamente, y incluso vino acá Jorge y nos contaba que ellos ofrecen una iluminación certificada desde Australia, claramente por el tipo de demografía que existe en este país, una iluminación que alumbraba hasta 1,5 kilómetros más o menos. Se puede usar acá, queda también con ese vacío legal. A la final tengo iluminación en mi vehículo, pero puedo ocasionar un accidente si es demasiado fuerte, abogado. En ese sentido, puede estar certificado en otro país, pero necesito homologarla en Ecuador para poder utilizarla aquí en el país. Si no, de cierta manera, vuelvo y repito, estaría contraviniendo una ley de tránsito. El tema de la iluminación, en este caso de los vehículos, de cierta manera, el tener una luz demasiado incandescente efectivamente puede ocasionar un accidente de tránsito, puede cegar al conductor que viene del otro lado
y que el conductor pierda pistas, se choca el vehículo, o puedo chocarme a mí mismo, invadir el otro carril. O sea, es bien tedioso y bien minucioso el tema de medir cuál es la luminosidad de cada vehículo. Claro, y más allá de lo que hagan en revisión vehicular como tal, sí queda también por ahí en el aire ese tema, qué tan fuerte tiene que ser, y tampoco no es que nos encontramos con un operativo a las 2, 3 de la mañana o 12 de la noche en donde sea en una carretera oscura y tenga que utilizar las intensas. En realidad normalmente no sucede más para la gente que está trabajando a nivel de campo, sucede más o en lugares apartados en donde efectivamente hay cierto grado de oscuridad. Claro, en este sentido, en las mismas carreteras, el vehículo con las luces normales que viene, ya poniendo intensas, molesta al conductor del frente. Y lo que normalmente se recomienda, ya por el criterio y la lógica de cada uno, es: pongo intensa cuando no hay nadie adelante para avanzar, para ver bien el camino. Pero si ya veo que viene otro vehículo, lo que hago es bajar hasta que pase el vehículo, para poder volver a poner las intensas y continuar con mi camino. Pero muchas veces veo esa pelea en carretera, de cierta manera, entre conductor y conductor. No me baja, le subo la No me baja, yo también le pongo, y lo que no se están dando cuenta es que están cayendo en esa pelea los dos, y los dos pueden ocasionar accidentes, ya sea el uno o el otro con mayor gravedad, pero los dos están exponiéndose a sí mismos y a sus familias. Abogado, para finalizar, tema de matriculación. ¿Qué tan real es la matriculación? ¿Para qué nos sirve como tal? Más allá del tema de poder estar y en estos momentos que estamos viviendo en el país, saber que ese vehículo es efectivamente ese vehículo. Al final es una vez al año nada más. O sea, resulta que si pasé la matriculación, lo matriculé y todo bien, y el resto de los 364 días puedo modificarlo. Resulta que es un vehículo que vino de otro país y lo internaron de manera ilegal. O sea, existen muchos temas ahí. Matriculación en otros países, entiendo, no existe como tal. Se paga un seguro anual. En Estados Unidos, en el caso de aquí, existe una póliza o existe un valor de compra y venta, pero no existe una matriculación como tal, lo que incluso abarata costos, porque me compro un carro de alta gama y resulta que tengo que pagar a sí mismo mensualmente, anualmente, me vas a cobrar un valor bastante fuerte. Entonces, ¿qué tanto sentido da el tema de la matriculación como tal? En este sentido, venimos arrastrando ya un modelo antiguo. De cierta manera, creo que tenemos que evolucionar a otro tipo de control. La matriculación realmente va para verificar y cerciorarse que el vehículo que le pertenece a tal placa es el mismo, que contiene todos los niveles de seguridad, que posee los extintores, botiquín médico, no cuenta con las llantas lisas, no está emitiendo los gases de invernadero, CO2, un sinnúmero de cosas. Y sobre todo que no es un vehículo que está adulterado o plaqueado, o en su defecto está reportado como robado. Porque si se detecta esto de aquí que está reportado, automáticamente lo tendrían que detener y hacer el tema del revenido químico para verificar si es o no es el vehículo que dice ser. Importantísimo eso de ahí. Abogado, tiene a su público del otro lado, así como se hizo viral. Creo que va a haber un par de cosas más que ha dicho que la gente va a estar pendiente de lo que usted también manifieste y de poderlo contactar. ¿Cómo lo pueden hacer? Claro que sí. En mis redes sociales estoy como @Davi20milla, tanto en Instagram como en TikTok, o a mi número personal 0962 78 70 47. Ahí está, importantísimo. Temas de tránsito, de todos los temas, mejor dicho, porque ya nos ha hablado de todo un poco. Estuvo con nosotros el abogado David Ventimilla acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTD, el canal para todos.